Muy buenos días, don Orlando. Buenos días a las personas que se conectan de manera muy puntual a nuestra quinta escuela virtual del campo. Estaremos dando inicio a este maravilloso momento. Gracias. Buenas tardes para todos. Estamos pendientes de la reunión por acá desde Roldanillo, en el Valle del Cauca. Muy buenas tardes. En breves minutos daremos inicio. Vamos a esperar unos minutos que terminen de conectarse. ¿Desde dónde nos están acompañando el día de hoy? Desde San Bernardo, la señora Marta Lucía Quitián, Chaparral, Ibagué, Roldanillo, Boyacá. Sí, muy buenas tardes, desde Junín, corregimiento de Venadillo, Tolima. Bienvenidos. Cerete, Córdoba. Seguimos dando acceso a demás compañeros que quieran ingresar. Bueno, siendo las 12:08, vamos a dar inicio a la quinta escuela virtual del campo. Para ello quiero darles un fraternal saludo de bienvenida que les desea todo el equipo de IT Maker SaaS. Para los que no nos conocen, IT Maker SaaS es una empresa especializada en tecnología y agricultura, cuyo objetivo es fortalecer las distintas cadenas del sector agropecuario, involucrando tecnologías que permiten un mejor desarrollo y una facilidad a nuestros agricultores. Es por eso que el día de hoy, y sin más preámbulos, tenemos la quinta escuela virtual del campo. Nuestra quinta escuela virtual del campo, el día de hoy, tenemos con nuestro tema específico desarrollo de negocios para el agro, dentro de los cuales tenemos estrategias y gestión comercial, canales de venta, levantamiento de capital y desarrollo del producto. Y es para ello que el día de hoy quiero hacerles la presentación de Gabriel Vargas. Él es nuestro gerente, él es el gerente de IT Maker SaaS. Gabriel es especialista en integración de las TI en organizaciones. Es empresario, consultor y mentor internacional en emprendimiento e innovación. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria TI, ha promovido la asociatividad creando organizaciones como Parquesoft y el Cluster en el Tolima, reconocido por su proactividad en la ejecución de proyectos de ciencia y tecnología e innovación en diferentes departamentos del país. Para muchos de ustedes es conocido Gabriel porque nos ha acompañado y ha visitado algunas de las zonas del departamento del Tolima y ha visitado algunos de los clientes en otras zonas del país. Entonces, Gabriel, este es tu espacio, bienvenido. Les recuerdo que la Escuela Virtual de Campo es un espacio interactivo en el cual ustedes pueden hacer preguntas, pueden irlas escribiendo en nuestra cajita de chat o si quieren levantar la mano y nosotros empezamos a dar acceso, o a través de nuestros grupos de WhatsApp en los cuales ustedes han sido contactados, pueden escribir sus preguntas y con mucho gusto nosotros las hacemos llegar. Gabriel, bienvenido. Este es tu espacio. Aquí tienes a 21 asistentes que esperamos a llegar cerca de los 50 inscritos. 50 personas se inscribieron. Esperamos a que sea un grupo cerrado. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Gracias a Angélica y a todo el equipo. Muy complacido de que hoy ustedes hayan decidido conectarse a hablar de un tema que es muy importante para el sector y tiene que ver con el desarrollo de negocios, ¿sí? Creo que hemos venido haciendo la tarea de una manera muy adecuada, asociada a el producto. Pero cuando hablamos de los negocios, cuando hablamos de las oportunidades, quizás ahí es donde todavía estamos fallando. Entonces, básicamente hoy quiero hacer una charla muy amena con ustedes, compartirles algo de la experiencia que he podido tener, bastante de lo que ha sido trabajar y desarrollar proyectos a nivel nacional e internacional en temas de ciencia, tecnología e innovación, y que muy seguramente se van a dar cuenta cómo vinculamos el agro en cada uno de estos ejercicios que hemos venido haciendo. Entonces, son importantes para cada uno de ustedes hoy lo que se van a llevar. Voy a compartir pantalla. Me gustaría al equipo que me confirmara si están viendo
pantalla y están viendo la pantalla amplia, por favor. Sí, la estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a arrancar con un tema y es, sobre todo, estamos hablando de desarrollo de negocios, ¿sí? Para poder hablar de ese desarrollo de negocios, hoy yo les voy a tocar 4 temas muy importantes. El primero es el de estrategias y gestión comercial. El segundo es canales de ventas. El tercero es levantamiento de capital. Y el cuarto, desarrollo de producto. Porque estos 4 temas, y si bien es cierto, son temas que se podrían de hecho abordar de forma independiente y dar tema para largo. Pero recuerden que uno de los propósitos de esta escuela es que nosotros podamos identificar oportunidades en la medida que vamos adquiriendo un conocimiento o vamos transmitiendo, transfiriendo ese tipo de conocimiento y que se vea que hay oportunidades de seguir buscando, indagando, ¿sí? Y seguir generando esos lazos y esos vínculos o esas alianzas entre nosotros mismos, porque realmente yo creo que el primer ejercicio para toda negociación es que debe haber un vínculo, un lazo, ¿cierto? Y eso se va generando a través del tiempo, porque hablamos de unos lazos de confianza, se empieza a hablar de otro tipo de vínculos. Entonces, para poder hablar del primer tema, que es estrategias y gestión comercial, yo quiero arrancar con una frase que muy seguramente para cada uno de ustedes suena de manera hasta graciosa, y me voy a permitir leerles. Y dice: comprar a precios justos y vender a precios razonables es una verdadera estrategia ganar-ganar, que permite hacer sostenible los cultivos, incrementar la producción, reducir la pobreza y en conjunto fortalecer el sector agropecuario. ¿Por qué digo yo que un poco gracioso? Y es porque de alguna forma ustedes dirán desde su propia experiencia, me siento identificado o no me siento identificado. ¿Por qué razón? Porque muchas veces una de las grandes dolencias del sector es precisamente que no estamos ni comprando a precios justos ni vendiendo a precios razonables. Y muy seguramente ese ganar-ganar a veces tiene desventajas, ¿no? A veces ganan más unos que otros. Y finalmente el sector agropecuario no se ha logrado fortalecer como otros sectores, lo han logrado hacer en menos tiempo, sabiendo que este sector es de los más antiguos, el más antiguo, diría yo. Entonces, ¿por qué razón me atrevo a tocar estos temas que resultan ser sensibles? Y es porque muy seguramente comparten mi opinión, algunos no, y esa que nos toca de alguna u otra forma a nosotros mismos, sin esperar mucho de quizás otras oportunidades, desarrollar primero nuestro propio ejercicio. ¿Cómo hago yo para sacar adelante mi cultivo? ¿Cómo hago yo para sacar adelante y encontrar quién lo compre? ¿Cómo hago yo para comprar unos insumos de una manera adecuada y económica? Y entonces ahí es donde empieza a verse qué es lo que necesito yo hacer primero, yo como productor individual, ¿cierto? Para luego pensar de manera colectiva y poder de ahí sí articularme con todos los escenarios que ahí están dados de manera privada y de manera pública. Entonces, lo segundo que los invito a que miremos es la imagen que tengo. 7 destinos turísticos del chocolate. Y entonces sale Colombia, color cacao. Y si se dan cuenta en la imagen, digamos que empezamos a hablar de algo que se llama estrategia. Entonces, cuando yo hablo de estrategia, empiezo a identificar y a pensar en una serie de variables que me permiten detrás que haya un negocio. Pero para poder pensar en la estrategia, entonces tengo que identificar muchos aspectos y a veces ahí es donde nosotros nos vemos un poco bloqueados, ¿no? Entonces decimos, bueno, yo estoy convencido y he estado en un montón de charlas donde me han dicho, lo que tengo que hacer es innovar. Entonces estamos agotados o cansados de que me digan, sí, tengo que innovar para poder ser más competitivo. Pero aquí lo que necesitamos saber es cómo, ¿sí? No que me digan qué es lo que tengo que hacer, porque seguramente ustedes lo han sabido desde hace muchos años y lo vienen haciendo de maneras tradicionales o han cambiado a mixturas
de maneras más modernas. Entonces, traigo 3 temas que son importantes que ustedes se queden con ellos hoy en su cabeza. El primero es hablar de investigación e innovación. Y entonces hoy uno dice, pero ¿será que yo como productor tengo, ¿no? Y eso no es muy avanzado para mí? O eso sí, ¿será que eso, yo que no sé de eso, tengo que hacerlo en mi negocio? Pues sí. Y resulta que ahí es donde viene un ejercicio interesante y por eso les traigo 3 instituciones. La primera es, les voy a hablar de universidades. La segunda es de Agrosavia, que antes llamado Corpoica, y de... Hoy tenemos que nosotros entender y conocer de estas 3 instituciones. Lo primero es porque las universidades hoy son las llamadas a hacer investigación, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, muchas veces están haciendo investigación, por poner un ejemplo, en relación a una plaga. Pero si ustedes me dicen cuántos de ustedes realmente se han enterado o han utilizado algo de los beneficios de que X o Y universidad haga una investigación en referencia a una plaga y haya encontrado alguna alternativa de solución que probablemente sea amigable con el medio ambiente. Eso dice, sí, yo levanto la mano, a mí la universidad tal me ayudó con este proceso y me sirvió o no me sirvió, porque es parte también de los procesos de investigación. Alguno dirá, no, a mí nunca nadie me ha dicho que yo puedo solucionar ese problema de plagas de una manera un poco más eficiente o sin costo, a bajo costo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tratar de acercarnos a las universidades y allí es donde nosotros podemos empezar a hacer uso y aprovechar esa investigación que están haciendo hoy las universidades. ¿Qué está haciendo entonces también instituciones como Agrosavia? ¿Qué está pasando hoy con instituciones como MinCiencias, que está financiando esas investigaciones y esos pilotos? Y entonces aquí yo concluyo ese primer ítem de investigación e innovación, es a que yo me quedé en la parte de investigación, pero entonces la parte de innovación, en la medida en que yo hago investigación, empiezo a encontrar alternativas de solución a esas hipótesis que empiezo a crear. Pero necesito muchas veces llevarlos a aplicarlo a algo tangible, algo real. Entonces ahí es donde las universidades logran financiar esas investigaciones y llegar a instituciones, por ejemplo, como las asociaciones, las cooperativas o algunas veces donde el productor individual. Pero digamos que se da mucho más seguido cuando las personas tienen la facilidad de que llegue ese proyecto o esa oportunidad directamente hacia un grupo de productores y de esa forma se puedan beneficiar. Gabriel, teníamos una manito levantada de Camilo Gómez. Abandonó la reunión. Por dinámica, ¿cómo prefieres? ¿Prefieres las preguntas al final No, o está las perfecto. pueden ir haciendo de manera? Sí, claro, Okay, la idea es que perfecto. vayamos interactuando. Muchas gracias. Una vez Camilo se vuelva a conectar, entonces le damos la palabra. Gracias. Perfecto, vale. Ahora, hablamos de trazabilidad e inocuidad. ¿Qué está pasando hoy para poder tener mejores oportunidades comerciales? Entonces, hoy nos están diciendo nuestros compradores internacionales, sobre todo aquellos países desarrollados, donde nos dicen, yo necesito garantizar toda la trazabilidad del producto que estoy llevando hacia mis ciudadanos. Entonces, ¿qué ocurre? Aplicaciones y servicios como el que ofrece Itagüe, en donde yo puedo realmente llevar esa gestión de esa trazabilidad y demostrar o garantizar qué es lo que ha pasado con el producto desde que se ha sembrado hasta que se ha cosechado. Eso facilita y, digamos, da esa garantía hacia ese comprador de que yo he realmente logrado obtener unos mejores resultados. Entonces ahí es donde yo vinculo también Ministerio de Agricultura y un tema de certificaciones, que ahora más adelante les voy a contar acerca de unas tendencias. Entonces, fíjense que a través del Ministerio de Agricultura, pues empiezo yo a encontrar oportunidades de identificar qué está pasando en términos de tendencias
convocatorias, que vamos a hablar un poco acerca de eso, y me voy al tercero, que es el de certificaciones. Empiezo a encontrar, Gabriel, señora, antes de continuar, tenemos una manito alzada del señor Gildardo. señor, sí, señor, ¿usted quiere mencionar algo? No, entonces continuemos. Parece que se le activó la manito. Ah, bueno. Entonces, en este proceso, las certificaciones cobran un significado alto porque son las que están evidenciando a través de las diferentes instituciones avaladas para certificar si un producto, digamos, tiene adecuadas para poder ser, digamos, traído o llevado hasta cierto país. Entonces ya países, diferentes países en el mundo han empezado a adoptar diferentes marcos normativos que son los que les están dando a ellos la certeza o la seguridad de que ese producto que están comprando, en este caso Colombia, cumple con unas características y condiciones mínimas de calidad. Y ahora, lo más importante, tiene que ver con también los temas de peligro hacia el ser humano, ¿cierto? Todo el tema de manejo de químicos y demás, que hoy está siendo cada vez más controlado y más vigilado. Y ya desde el ámbito comercial, entonces empezamos a encontrar que yo como productor, yo como asociación, ¿qué es lo que tengo que empezar a hacer? Articularme y estar muy atento con todos los programas y proyectos que está desarrollando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que está desarrollando, por ejemplo, Colombia Productiva, que es un programa específico del Ministerio, en donde encontramos, por ejemplo, programas, convocatorias, capacitaciones, oportunidades, ¿cierto? Y desde luego, para muchos de ustedes seguramente conocerán ProColombia, un programa también de gobierno que está apoyando a los productores o a las organizaciones, bien sea organizaciones o productores individuales, a desarrollar su ruta exportadora. Entonces, ¿por qué traigo estos tres temas? Y es importante, veamos en esta diapositiva, qué está pasando hoy alrededor de la realidad que están viviendo, digamos, nuestros productos y nuestros productores, ¿cierto? Entonces yo les voy a señalar en estas dos gráficas y les voy a explicar por qué se las traigo para tratar de aterrizarla en conceptos muy sencillos, para que todos lo podamos entender y podamos ver sobre todo hacia dónde va el mercado, porque aquí estamos hablando de yo qué tengo que hacer para diseñar mi estrategia y poder tener mejores oportunidades comerciales. Entonces, tenemos que empezar a prepararnos, ¿sí? En una investigación que se hizo, se determina alrededor de esta gráfica donde hay un cuadrante. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un cuadrante donde hay 3 puntos, donde se habla de precio-costo. Hay 2 puntos donde se habla de la calidad del producto. Y en la parte baja se habla de marcas, instalación, inventarios. Y al lado derecho mío se habla de funcionalidades, diseño, garantía, servicio postventa, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de esa investigación con un nacional, se identifica que es mejor, digamos, calificado, ¿sí? La necesidad de tener un producto de calidad, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí está. Y la necesidad de que el producto tenga una muy buena presentación, de que se tengan en cuenta condiciones de entrega y crédito, ¿sí? Y tal detalle. Entonces, cuando nosotros vemos esto y que esta es la tendencia y es lo que más califica o más está buscando en este caso un comprador internacional, pues yo inmediatamente tengo que pensar y decir qué tengo que hacer para garantizar esa calidad de producto. Pues hay muchos aspectos, ¿no? Pero entre ellos, desde luego, hoy estamos hablando y una tendencia, les decía, temas de certificación. Entonces ahí es donde Itagüe viene a jugar un papel fundamental en estos procesos de calidad y sobre todo de trazabilidad. Cuando hablamos de presentación, cuando hablamos de entrega, fíjense que hay un problema grandísimo hoy en los temas logísticos y ahí es donde tenemos que empezar a identificar y entender qué es lo que está pasando no solamente de manera local, sino también de manera global y los tiempos que se están manejando. Pero miren que dentro de un
marco muy positivo en el cuadrante izquierdo, aparece precio-costo, porque hoy hay algo que vamos a ver más adelante y tiene que ver con cómo lograr manejar unos precios que están dentro de un mercado y además bajar costos, ¿sí? Y ahí es donde también tenemos que diseñar estrategias para poder pensar en eso. Y hay un tema clave que es almacenamiento, transporte, ¿cierto? Canales. Y fíjense que aquí hay un punto que no sé si todos ustedes ya lo están contemplando, lo están manejando, y es el tema de asociatividad. Y asociatividad por dos factores. El primero, por volumen, ¿sí? Necesitamos y sabemos que es mucho más difícil, yo en mi capacidad de producción, querer llegar a un mercado global sin un diferencial muy bien marcado, pero a través de una asociación yo puedo llegar con un producto, digamos que no procesado, en un volumen mucho más alto y tener mayor oportunidad de un mercado internacional. Y adicional a eso, hoy nuestros compradores internacionales están pensando en un tema social y ambiental, que lo vamos a ver ahora. Entonces, desde lo social, desde luego, yo necesito entender qué es lo que está pasando, porque estoy apoyando como comprador a unas familias de productores en zonas de difícil acceso o que han tenido dificultades de X o Y situaciones. Y eso, desde luego, cuando hay una historia detrás, hace que ese comprador decida inclinarse más por ese tema. Entonces, esta gráfica 1, digamos que nos permite entender un poco qué es lo que tengo que hacer y para dónde ir. En la figura 2, vamos a hablar de unas dimensiones y unos escenarios. En mi dimensión o mi lado izquierdo de mi cuadrante dice encierro y atención a mercados locales. A veces, ¿qué ocurre? Yo tengo un muy buen producto, pero no tengo las mejores oportunidades para llegar a mercados internacionales. Por eso se habla de encierro, o por temas logísticos, o por recursos, ¿sí? Pero mi producto cumple con características y condiciones de calidad, mi producto puede ser fácilmente exportable, pero únicamente me ha tocado venderlo localmente. Entonces, miren ese primer situación o escenario. El siguiente, ventanas oportunistas. Entonces, ustedes se dan cuenta, simplemente en Colombia ocurre en nuestras regiones, en donde a veces un producto que se da en diferentes regiones puede estar más caro en una región por temas o factores externos, como puede ser el clima, o porque hay un problema, por ejemplo, de logística o de transporte, y eso afecta ese tema, y por eso se habla de unas ventanas oportunistas, que es donde yo tengo que estar leyendo y estar viendo esas oportunidades para poder ver que se abre esa ventana y decir, bueno, en determinado departamento, determinada región, y en este caso cuando hablamos de manera global, ocurre también en ciertos países, porque Inglaterra está en un afán impresionante de lograr garantizar todo el tema alimenticio, ¿sí? Y más a una hora de pandemia. Y ahí es donde se abren esas ventanas y yo tengo que empezar a identificar y explorar cómo llegar a esa ventana. Cuando hablamos de invasión de los mercados locales con producción extranjera, entonces ahí es donde empezamos a ver que en mi producto tengo dos situaciones, y en todos los países se da. Entonces, llegan nuestros productos del extranjero a querer competir con nosotros, pero muchas veces vemos dos situaciones. Uno, muy seguramente mi producto local tiene mejores calidades, ¿cierto? Mejores aportes nutricionales y otra cantidad de características y condiciones, pero cuando yo compito con un producto extranjero, muchas veces, y lo hemos identificado, no está 100% asociado solo al precio. Es que ese producto extranjero llega más económico, entonces viene y daña mi mercado. Sino a veces también hemos identificado que el producto local no logra competir lo suficiente porque no tiene un buen manejo de marca, empaque, ¿sí? Y hay unas condiciones, unas características que podrían darle un diferencial, y probablemente el consumidor final llegar a consumir el producto más costoso, siendo el nuestro local, frente al más económico del extranjero. Y en este tema, en este otro escenario de que es el competitivo global, pues hay que ir pensando en varias cosas. Uno, y es cómo voy llevando mi producto hacia esas condiciones
y esas características que en ese mercado global me están exigiendo para yo poder ser competitivo. Y esas son, digamos, parte de las tareas que yo tengo que empezar a hacer como productor. ¿Qué pasa con estos escenarios que yo les estoy trayendo? Muy seguramente algunos de ustedes dirán, no, pero yo sigo de manera tradicional más bien con mi producto, yo lo vendo tal cual, como yo lo estoy cosechando, sin ningún tipo de transformación, y lo que usted me está diciendo, pues está espectacular para el que realmente está procesando el plátano que estoy trayendo del norte del Tolima, y lo está volviendo unos chips de plátano y lo está exportando. Pero no se me aceleren, para allá vamos. Les voy a contar por qué es importante que vayamos identificando varios factores y varias características, porque yo tengo que conocer cuál es la tendencia y saber para dónde va el mercado y qué va a pasar con ese plátano que yo simplemente bajaba, llevaba quizás hasta la plaza de mercado del pueblo o me llevaba hasta una ciudad principal y allí lo vendía, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta otro aspecto fundamental y son los limitantes en la producción. Hay 4 características importantes que tenemos que tener en cuenta. La primera es la estacionalidad de la producción, y es que tenemos unos factores climáticos y biológicos que definen esos periodos de escasez, ¿cierto? Y sobre todo eso es lo que presiona al alza y esos periodos de concentración de la oferta, que son los que hace que caiga ese precio. Ahora, se ha ido identificando, muchos productores han ido identificando algunas estrategias para llegar a esa oferta un poco más estable. Una es de manera natural. Fíjense que hablábamos con algunos productores de café en algunas zonas donde nos han dicho, normalmente teníamos 2 momentos importantes en el año para cosechar y ahorita estamos teniendo café casi que todo el año de manera significativa, porque con el cambio climático, tanta lluvia que hemos tenido, ¿sí?, durante todo el año, pues ha habido mucha floración y hemos tenido abundancia. Entonces, ahí también nos estamos dando cuenta que esos cambios y factores climáticos pues han beneficiado, pero en donde no. Entonces lo que están optando y la estrategia es llegar a tener almacenamiento, ¿cierto? Entonces el manejo post cosecha es una de las estrategias. En el punto 2 vemos la perecibilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que identificar y entender? Y es que cuanto más perecedero es mi producto, pues mayor es la urgencia de vender. Y asimismo, es más débil la capacidad de negociación mía como productor. Si a ustedes les ha pasado y yo ya tengo mi producto perecedero muy cercano a que prácticamente el primero que me diga yo le compro tanto, yo no puedo ver, si no tengo más opciones, empiezo a verme con esa debilidad que les estoy diciendo, y ahí es donde empezamos a encontrar y a pensar en cuál es la estrategia que yo debo seguir para no tener que seguir padeciendo bajo esas condiciones que muchas veces hasta no dependen de mí o de mi producto, porque mi producto puede ser de muy buena calidad, pero no tengo el comprador o no tengo variedad, diversificación de compradores que me permitan tener una negociación un poco más seria y más, digamos, favorable hacia este lado. Entonces, factores a tener en cuenta. El tercero, inelasticidad, demanda versus ingreso. Miren lo que está pasando. Entonces, el gobierno dice, vamos a subir el salario mínimo para ver si puede haber mayor oportunidad de consumo. ¿Qué ocurre cuando se busca incrementar los ingresos de las personas? ¿Ustedes creen que el consumo de alimentos es proporcional a eso? Menor ingreso, ¿será que yo consumo menos o consumo más? Entonces, para los estratos altos, digamos que en este caso, ellos van a gastar más dinero si tienen más ingresos en otro tipo de cosas, en entretenimiento, en tecnología, en bienestar y demás, pero en el consumo de alimentos no. Van a seguir consumiendo los mismos alimentos porque son el mismo núcleo familiar, ¿sí?, el mismo número de personas y los mismos hábitos alimenticios. Pero ¿qué sí ocurre? Resulta que entre más personas tengan mejores ingresos, estas personas sí quieren
mejor y mayor calidad de vida. Entonces, si ustedes ya empiezan a notar en muchas grandes superficies, están entonces teniendo ya la cebolla limpia, seleccionada y empacada en ciertas cantidades. Y asimismo empezamos a ver entonces no solamente la cebolla, digamos, en crudo, sino empezamos a ver cebollas ya procesadas. Entonces, ahí es donde empieza a tener un valor agregado para el consumidor final, pagar más costoso porque simplemente me lavaron la papa, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a ver que sí tiene sentido esa relación. Y ustedes me dirán, no, pero hemos hablado, soy productor de papa, nos ha pasado con los paperos aquí nomás de Murillo, donde ellos dicen, yo sigo vendiendo mi bulto de papa, ¿sí? Tal cual yo la he sacado de la tierra, no la lavo y la dejo allí, y esa es la manera en la que nosotros seguimos haciéndola porque no tenemos ni los recursos, ni la disponibilidad, ni el tiempo, ni lo que sea, ni la máquina, etcétera, etcétera, un montón de cosas. No se preocupen. Seguramente empezarán algunos a pensar de esa manera y otros no. Otros dirán, claro, ¿por qué no dejarla y llevarla ya empacada por bolsas de determinada gramaje o en kilos, en libras, ¿cierto? Ahora, el cuarto punto, fallas en la selección y clasificación. Entonces, miren que aquí también nos está pasando. Yo tengo mi gulupa y tengo en dos calidades, entonces la calidad, la mejor calidad, yo la llevo para tipo exportación y la que no, la dejo para consumo nacional. Ahí es donde nosotros también tenemos que identificar que dentro de ese tema no solamente está ese tipo de calidades, digamos, en el momento de mi cosecha o en el cuidado que tuve en esa recolección, sino también hay unos factores ambientales, técnicos y biológicos. Entonces, eso hace que esas calidades diversas, ¿sí? Los intermediarios y los consumidores, pues pagan a precios abismales muchas veces. Entonces, yo les voy dejando, digamos, todas estas características, estas condiciones que no son desconocidas para ustedes, pero porque vamos a ir hilando y uniendo todo lo que yo les voy hablando. Entonces, si ustedes ven de mi presentación la otra mitad, entonces empezamos a hablar de algunos factores fundamentales que empezaremos a desarrollar y que esto sí o sí nos va a tocar empezar a meternos en este mundo, porque el desarrollo del sector agrícola en muchas partes del mundo se está dando de una manera impresionante y nosotros tenemos que empezar a levantar la mano, como les decía, como nos ha tocado, solos muchas veces, sin tener ni recibir el apoyo de nadie. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener capacidad de innovar, porque necesito meterme en nuevos mercados, pero necesito entonces poder hacerlo, así sea que yo pueda entregar una papa lavada, ¿sí? O así sea que yo pueda innovar en un empaque, ¿sí? Capacidad de identificar ofertas exportables, capacidad de desarrollar productos exportables. Miren lo que está pasando aquí con el tema de los productos exportables. Hay 7 tendencias que están marcando esa capacidad y tiene que ver con la primera, productos naturales, ya ustedes lo saben. Segunda, productos 100% orgánicos. Tercera, diferenciación en empaques y presentaciones. De hecho, estamos viendo hasta empaques hoy ya biodegradables, ¿cierto? Y esa diferenciación marca bastante y en temas de precio. Cuarto, aporte nutricional. Miren, yo cada vez digo impresionante cuando yo hablo con un productor y me dice, ¿usted sabía del aporte nutricional de la racacha, por ejemplo? Y entonces uno queda impresionado y uno dice, no, yo no tenía ni idea de esto. Pero cuando yo se lo pongo y se lo vendo a un ciudadano extranjero y le digo, mire esto, esa persona queda encantadísimo porque se fijan y están muy dispuestos a pagar por esos aportes nutricionales. Trazabilidad, punto número 5 en esa mega tendencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren Itagüe, nosotros vamos ahí, vamos avanzando y se van subiendo a ese bus de la trazabilidad y las certificaciones. Algunos que empiezan a ver ese panorama que todavía lo ven muy lejano, pero no es lejano. Ya nos cogió la noche, ¿sí? El punto número 6, hablamos de certificaciones. Miren, ahí van las dos uniditas, certificaciones. ¿Sabían ustedes que la certificación coreana ya está exigiendo
que se haga a través de un software, todo el proceso de trazabilidad. Entonces, si esa viene siendo la exigencia de los asiáticos, que son tan exigentes en muchas cosas y tan organizados, imagínense cuando eso empiece a ser cada vez más notorio, ¿sí? Tenemos que estar preparados para esas cosas que se van a volver obligatorias. Y la número 7, requisitos de los compradores. Entonces, los compradores hoy están exigiendo aspectos sociales, conocer y entender, por ejemplo, horarios laborales, si están contratando menores de edad, si están contratando mujeres, ¿sí? Y un montón de características, condiciones sociales. Y hoy eso ya es una realidad. Y de hecho, hoy hasta las mismas certificaciones están empezando a enfocarse a muchos de esos aspectos. El otro aspecto es el medioambiental y el otro, todos los temas de inocuidad. Entonces, fíjense que hoy ese comprador está queriendo entender si realmente este producto, qué químicos le aplicaron o no le aplicaron químicos. Si ustedes están protegiendo, por ejemplo, los ríos que están pasando hoy por sus fincas, ¿sí? Si ustedes están cuidando los animales que ustedes hoy tienen en sus fincas. Y ahí empezamos a encontrar una serie de factores. Entonces, miren cómo vamos encontrando cada uno de estos puntos que les voy tocando y en los que quiero que cada uno diga, yo hoy por lo menos salgo de aquí diciendo voy a empezar por aquí, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a crear una red, ¿no? Capacidad de identificar nuevos clientes y tipos de consumidores. Miren que nosotros hoy les voy a traer, les voy a entregar, y estas diapositivas se las vamos a enviar, una serie de estadísticas muy importantes para que ustedes puedan ver cuáles son los tipos de consumidores y qué es lo que está pasando hoy en los mercados internacionales. Y esos nuevos clientes, ¿sí? La capacidad de identificar y desarrollar esos mercados. Por ejemplo, a través de ProColombia, a través de las cámaras de comercio, a través de las alcaldías. Capacidad de garantizar la calidad de productos y procesos. ¿Cómo garantizo yo que mi producto es de calidad? Capacidad de asociarse y trabajar local y regionalmente pensando hoy en exportar. Eso es muy importante y eso está siendo muy bien visto, ¿sí? Esa capacidad de trabajar muy bien, demostrar que yo estoy trabajando local y regionalmente, que yo estoy asociado y que ya estoy listo para llegar a ese mercado internacional. Y la capacidad de interactuar activamente con todos los actores de la cadena. Esto es fundamental. Miren esta gráfica tan hermosa que les quiero mostrar hoy. Y estamos hablando del panorama de los cultivos orgánicos en Colombia. Entonces, si hablamos de el número de hectáreas, estamos hablando de 47.000. Miremos dónde está Tolima. De hecho, hay un error en la gráfica porque dice 2 veces Huila, ¿sí? Pero Tolima aparece ahí con el número 7, el número 6 y el número 16. Quiere decir que el número 7 son frutas tropicales y específicamente, ya lo estamos viendo, ¿cierto? Con el número 6, que es caña panelera, y fíjense que no en un volumen tan alto como pudiéramos llegar a hacerlo, y en el número 16, que es arroz. Pero muy seguramente todavía no tenemos los volúmenes tan altos en hectáreas sembradas de cafés orgánicos que se está desarrollando mucho en el sur, ¿cierto? De otro tipo de productos orgánicos, como ya lo hemos visto, están sacando papaya orgánica, están sacando albahacas, están sacando un montón de productos que en algunos casos ya se están exportando, pero todavía los volúmenes no son tan significativos, ¿sí? Miren que esta fuente está tomada de Fede Orgánicos. ¿Y qué es lo interesante? Empezar a ver las oportunidades que se están dando y cómo el café está marcando la parada en este momento. Pero estamos viendo una cantidad de productos que a nivel mundial se están consumiendo y que en Colombia estamos en esa tarea, que estamos ya en diferentes zonas del país cultivando, pero todavía nos falta, ¿sí? Esta gráfica definitivamente nos muestra mucho de lo que hay por hacer, sobre todo en los temas de regulación. Yo creo que es clave en los temas de certificación orgánica, ¿cierto? Donde nosotros estamos manejando con Itagüe estos procesos y alcanzando este tipo de certificaciones para que vayamos pensando desde ya en eso. ¿Qué les voy a dejar? Es un video acá que me parece muy interesante que
¿Está bien? ¿Lo están escuchando? No tiene sonido. No, no tiene sonido. El video está sin sonido. Pero no está el sonido. No, señora. Andrés, muy buenas tardes. ¿Tienes alguna pregunta mientras Gabriel soluciona los temas de sonido con el video? ¿Alguien tiene alguna pregunta en lo que llevamos? John Jairo, adelante. John Jairo, tienes la mano levantada. ¿Deseas hacer alguna intervención? Qué pena, no había abierto el micrófono. Buenas tardes, señor Gabriel. Buenas tardes, Buenas Angélica. tardes. Mi pregunta básicamente está direccionada. Nosotros estamos trabajando con proyectos de exportación en estos momentos de aguacate Hass y estamos en unos programas de limón Tahití. Sin embargo, una de las limitantes grandes que tenemos es la diversidad de protocolos de admisibilidad que tiene cada país al que estamos direccionando. Entonces, como base, estamos trabajando buenas prácticas agrícolas y si el mercado es europeo, Global Gap. Pero nos hemos encontrado, por ejemplo, en Holanda, por ejemplo, nos encontramos con unas barreras fitosanitarias, por decirlo de algo, que no estaban contempladas o algunas condiciones especiales que nos pidieron. Por ejemplo, nos pidieron para un productor de Santander, nos pidieron un aguacate semil, pero que solo podría ser de 400 a 650 gramos. Entonces, nosotros en una situación como la que vivimos, una situación geográfica en un país tropical como el nuestro, yo considero que es de pronto pertinente empezar a mejorar aspectos productivos nuestros y luego empezar a mirar el tipo de mercados al que estamos dirigidos y luego producir para ese mercado. Porque si no nos ponemos, pues, es mi experiencia en este tema de lo que yo he hecho, que se pone uno a hacer una cantidad de protocolos y una cantidad de cosas, y cuando llega a determinado mercado específico, le salen con una condición nueva. Entonces uno botó mucho tiempo, por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita de agricultura orgánica. En Europa hay muchos países que reciben producción sin necesidad de ser teóricamente orgánica, o sea, manejo de agroquímicos, los paquetes tecnológicos que ellos le dan a uno para la producción, y no necesariamente tiene uno que, porque si no se vuelve un desgaste en tratar de producir para un mercado que ni siquiera sabemos qué es lo que quiere, qué es lo que necesitan. Entonces, nosotros estamos tratando de manejarlo desde otro punto de vista, buscar primero el cliente, conocer las características, el requerimiento del cliente y con base en eso empezar los procesos productivos. ¿Qué opinión tiene usted, señor Gabriel? Un tema supremamente importante y estoy totalmente de acuerdo, y es que nosotros, por eso, cuando queremos llegar a un mercado internacional, tenemos que ser muy estratégicos entendiendo cuál es ese mejor mercado que nos permite a nosotros, al menor esfuerzo posible, tener una mayor oportunidad y mayor, digamos que en este caso, rentabilidad del proceso comercial. Eso que usted plantea, yo también estoy muy de acuerdo. Entonces, si inicialmente yo me preparo para llegar a un mercado internacional, identifico en dónde hay una mejor oportunidad de mi producto, defino bien cómo voy a preparar todos mis protocolos y cumplimiento de requisitos. Eso me permite a mí primero adquirir la experiencia y entender cómo tengo que ir adecuándome a esas necesidades de ese nuevo mercado. Y en la medida en que yo ya he generado una economía y un retorno de esa inversión para mi negocio, yo ya luego podré pensar en nueva estrategia de abrir un nuevo mercado, pero debe ser, digamos, gradual. Sobre todo en este caso, digamos que hay ciertos productos que sí
permiten que lo pueda hacer de forma escalonada. Hay otras que definitivamente hay productos que yo ya puedo llegar a diferentes mercados con el mismo esfuerzo, ¿sí? En este caso, pues usted pone un ejemplo muy claro en donde tendríamos que definir un mercado inicialmente. De hecho, más adelante en mi presentación hablo un poco de las oportunidades que creo que ahí puede ser de gran utilidad para usted. Muchas gracias por su aporte. Excelente. Ok, gracias. No a usted. Voy a intentar poner el video y me cuentan si ya se escucha, por favor. No, señor, todavía no se escucha. Voy a dejarles la presentación, igual se las vamos a enviar. Básicamente en este video. Gabriel, más Sí. que la presentación, vamos a compartir el video que va a estar dentro de Súper. nuestros canales de YouTube. Entonces podemos integrarlo de acuerdo al tiempo que tenemos. Entonces, para que podamos avanzar y dejar un espacio amplio para preguntas y comentarios. Sí. En este video básicamente lo que yo quiero mostrarles con un ejemplo en temas de tilapia y trucha, ¿sí? Es que yo tengo que diseñar mi modelo de negocio. Ahí están viendo mi pantalla, ese pedacito me parece interesante, ¿sí? Para yo poder diseñar mi modelo de negocio es muy importante entender algunos factores. El segmento de clientes, a quiénes voy dirigido y cuál es mi propuesta de valor. Entender cuáles son los canales de comercialización o distribución y cómo me va a relacionar con ese segmento de clientes. ¿Cuál va a ser mi fuente de ingresos? Yo les voy a dar crédito, les voy a vender por contraentrega o puedo dar otras alternativas de pago. Desarrollar una serie de actividades para poder llevar mi producto en las condiciones precisamente que nos está exigiendo ese comprador o esos compradores, y cuáles son esos recursos clave que necesito. Entonces, mínimo yo necesito una máquina empacadora al vacío. Ok, ¿qué voy a hacer para poder llegar a conseguir esa máquina? Pero tengo que armar mi plan para poder entender cómo lograr esos ejercicios. Y algo bien interesante que no puedo dejar por fuera, ¿quiénes son mis aliados clave? Entonces ahí es donde Itagüe se vuelve un aliado clave, desde luego. La Cámara de Comercio se vuelve un aliado clave. Las instituciones de apoyo, mi asociación, donde yo estoy asociado, es una institución clave. Y tengo que definir y tener mucha claridad de la estructura de costos, ¿sí? Saber muy bien cuánto me vale hacer lo que estoy haciendo para poder entender frente a lo que yo recibo si le gané o le perdí. Y entonces cambio de negocio, mejoro, modifico, ajusto, etc. Eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta, y básicamente este video ilustra un poco con este ejemplo cómo podemos construir ese modelo de negocio, ¿vale? Entonces, bueno, les voy a mostrar acá. Les traigo y hablamos de un tema que es el de canales de ventas, ¿sí? En canales de ventas, ¿qué empezamos a encontrar? Lo tradicional y lo moderno. Siempre voy a tratar de hablarles de los dos escenarios. Fíjense que en lo moderno, hoy ya hablamos de los sitios web propios. Entonces, yo soy un productor pequeño o yo soy una asociación pequeña. Crear hoy un sitio web me da visibilidad, me da promoción, divulgación. Me conocen cuando simplemente escriben Google, ¿sí? Aguacate has en Tolima y ¡pum! Llegaron a mí, ¿sí? Y ahí aparece al menos mi teléfono y me llamaron. Mire, es que soy una multinacional que se está instalando en Colombia y estoy buscando en Tolima quién me venda. Y yo solo le dice, ve, ¿cómo me consiguieron? Gracias a esas oportunidades, ¿sí? Entonces, ese es un canal, desde luego, que estamos hablando de promoción y divulgación, pero también yo puedo volverlo un canal de compra directa, porque hoy poder hacer que tenga un carrito de compras es muy sencillo y muy económico. Por esa razón, también yo hablo de la ubicación física, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando yo hablo de la ubicación física, hoy Google Maps me permite, entonces yo tengo un centro de acopio o mi asociación tiene una oficina, así sea en el pueblo, pero muchas veces el comprador empieza a visitar las regiones. De hecho, cuando estuve reunido con
algunos compradores de Asia, ellos, sobre todo los chinos, son muy enfáticos en visitar directamente a la asociación o al productor, ¿sí? Ellos vienen directamente. Entonces, miren que eso es muy importante. Ubicación física en Google Maps. Poder registrarme en Google Maps es gratuito, ¿sí? Pero ¿por qué no estamos ahí? No somos visibles a través de Internet para que me encuentren simplemente, ¿sí? Y hablamos ahora de unas plataformas digitales de comercialización. Si ustedes se dan cuenta, esa es la tendencia hoy en el mundo. De hecho, se está desarrollando Offercampo, que es una plataforma que nosotros venimos trabajando de manera gratuita, en donde buscamos conectar la oferta y la demanda precisamente, y ya estamos, digamos, creciendo en número, en volumen, ya la gente empieza a escribir, empieza a desarrollar oportunidades de negocio. Y es un proceso, eso es gradual, porque el tiempo y la velocidad, ¿quién lo da? El mismo productor, el mismo comprador. ¿Qué tanta confianza empieza a generar el ver allí ya 2.000 personas inscritas? Entonces uno dice, uy, 2.000 personas, esto como que no están empezando. Pero en el mundo hay infinidad de plataformas donde ya se compra y se vende tanto insumos como productos, ¿cierto? Porque muchos me dirán, pero es que yo no lo vendo procesado. No, no importa. De hecho, hay gente que ya está vendiendo sus cosechas, todo lo que tiene su producto. Dice, yo tengo un lote con tantos árboles, esta es la estimación aproximada del producto que se espera recoger para tal fecha, y ya empieza uno a ver que hay compradores que previo a esa cosecha ya la han comprado, ¿cierto? Y le dicen, yo le compro todo lo que produzca. Empezamos a ver un tema de relaciones públicas que se vuelve fundamental. Entonces, muchos dicen, no, pero es que yo no tengo esa capacidad, yo no me relaciono tan fácilmente. Pero empezamos a ver que ahí es donde todavía la intermediación juega un papel importante, que esto es un tema de discusión, ¿no? De otro escenario, muy seguramente. Pero empezamos a ver que muchos de los productores decimos, no, yo quisiera eliminar la intermediación porque eso es lo que se está quedando ellos con el dinero. Pero empezamos a ver que cuando hay intermediación, pero se está desarrollando un contrato en donde hay una transparencia y donde yo digo, mire, el producto usted me lo va a vender a mí como intermediario a tanto, o broker, ¿no? Que hoy es digamos, el concepto, el término que utilizamos en esa intermediación, y es el broker. Ese broker dice, yo de manera justa digo, le voy a comprar a usted a tanto el producto, mis costos asociados al transporte, a la logística, al empaque, a la gestión comercial están de esta manera, y esto es lo que yo me voy a ganar, este es mi porcentaje, y esa es la forma transparente en la que ya se están desarrollando muchos negocios con la intermediación. Entonces, fíjense que a veces tener esa intermediación, que muchos dicen, no, hay que eliminarla, pero pues sí, eliminarla implica que, ¿será que yo como productor estoy preparado para poder llevar una carga hacia Buenaventura o Cartagena y poder dejarla lista y en ciertas condiciones de empaque y de calidad y demás, listos en cierto país, en Miami, en Estados Unidos, por ejemplo, llevarme la alpaca? Entonces ahí es donde uno dice, es un producto que si no tiene la refrigeración adecuada y se pierde esa cadena de frío, probablemente puede sufrir con algunas condiciones, y que esté allá el producto y cuando lo estén chequeando me digan, tiene algunas fallas, no le voy a comprar o pagar el 100% de lo que usted me está entregando, y entonces uno dice, ¿qué pasó allí? Entonces ahí es donde nosotros entramos a analizar esa parte de relaciones públicas. ¿Por qué es importante? Porque hay personas que sí se dedican a eso todo el tiempo, todo el momento. Yo me encuentro todo el tiempo con compradores. Todo el tiempo compradores me están diciendo, oiga, ¿tiene granadilla? Necesito granadilla orgánica. No encuentro. Y entonces ahí es donde yo puedo decir, sí, yo conozco al señor de Murillo que tiene granadilla orgánica y él tiene esta capacidad de producción. Pero eso lo hacen las relaciones públicas. Ahora hablamos de las redes sociales. ¿Quién dice que a través de las redes sociales no puedo yo desarrollar también mi negocio? A través de las redes sociales, y ahora les voy a mostrar un caso muy interesante donde ustedes van a poder levantar recursos, y las redes sociales juegan un papel importante no solamente de promoción, divulgación, sino hasta de negociación. Y desde luego, todo el tema de minoristas y mayoristas, que sigue siendo
digamos, de manera tradicional y convencional, porque el mercado tiene que seguir, ¿cierto? Así como algunos pasan y evolucionan, otros se quedan allí para poder seguir manteniendo toda la cadena. Está el tema de ventas personales, digamos que ahí es cuando las personas dicen, no, yo contrato una empresa o unas personas que se vuelven mi fuerza comercial y ellos son los que se encargan de vender y buscar la mejor oferta, la mejor oportunidad para llegar con mi producto. O la tienda comercial. Si ustedes se dan cuenta, hace varios años atrás no existían tantos cafés, ¿cierto? De tiendas de marca propia, como hoy ya los hay. Entonces, si lo logramos hacer en café, ¿por qué no en otro producto? ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno se pone a pensar. Y miren la siguiente imagen. En esta imagen empezamos a ver, ¿yo dónde estoy? Estoy como productor, canal directo hacia el consumidor, o estoy como un canal minorista, ¿cierto? El detallista allí son los minoristas, al que van hacia el consumidor, o con el distribuidor. Muchas veces, de hecho, hoy grandes de los grandes negocios que se están haciendo de café todavía necesitan y requieren del distribuidor. Entonces, y finalmente está el tema del broker, ¿sí? Que no lo dejen a un lado, que piénsenlo e identifíquenlo muy bien, que desde que las condiciones estén claras para ambas partes, sí se puede dar todavía el ganar-ganar que hablábamos al principio. Entonces, en ese escenario les traigo una tablita bien importante donde hablamos de esos canales tradicionales versus el moderno. Entonces, hoy hablamos, por ejemplo, que el acceso libre para cualquier tipo de acopiador o transportador, ¿cierto? Desde la manera tradicional, es la forma en la que yo hago esa, digamos, dispersión de la producción que yo tengo y de manera moderna, digamos que yo empiezo a identificar algunos requisitos mínimos de un proveedor. Entonces yo ya empiezo a ser exigente como productor y empiezo a decir cuáles son esas condiciones o esos requisitos. O empiezo a encontrar, por ejemplo, que cuando hablamos de una demanda con diversidad de productos, entonces yo ya de manera tradicional decía, yo necesito volúmenes importantes y regateo de precio, o a través de canales modernos yo ya empiezo a pensar en volúmenes bajos seleccionado a precios fijos. Entonces, todavía algunos estamos en uno o en el otro o hacemos un mix, ¿sí? Que esa es muchas veces también la tendencia. Empecemos a analizar y empecemos a identificar qué puedo yo empezar a mejorar y dónde tengo que empezar a irme hacia el tema moderno, conservando quizás algunas condiciones tradicionales. Por ejemplo, en el caso de barreras a la entrada, empezamos a ver que desde el canal tradicional, las relaciones de confianza con los comerciantes. O sea, yo cuando voy a vender, procuro venderle al de siempre, al de confianza, porque sé que esa persona me dice, yo en 8 días o en 15 días le estoy pagando y siempre me ha cumplido. Entonces yo lo suelo hacer. Pero de manera moderna, entonces ya empiezo a ver requisitos que no puedo cumplir, que el pequeño productor no puede cumplir, porque ese comprador grande me pone una serie de condiciones que yo todavía, al estar en el canal tradicional, no puedo cumplir en temas de empaque, en temas de tiempos, en temas de volumen y una cantidad de cosas, lo cual genera unas barreras de entrada. Entonces, miren cómo esta tabla nos empieza a poner a pensar en dónde tengo yo que empezar a hacer pequeños ajustes, pequeños ajustes. O sea, aquí se trata de empezar a hacer pequeños ajustes en mi estrategia, en la forma en la que yo comercializo para empezar a ver resultados. Entonces, ¿de qué manera yo les quiero contar con esta gráfica qué nos está pasando y por qué nos volvemos locos muchas veces? Porque yo como productor agropecuario estoy aquí arriba. Entonces yo tengo la opción de llevarle a un acopiador donde a través quizás de mi asociación, ellos son los que están acopiando todos los productos y lo llevan a un mayorista o lo están llevando hacia el exterior a través de un intermediario. Pero también está la posibilidad de que el productor va directo, ¿cierto?, hacia el mayorista o va directo hacia grandes superficies, que ahí es donde hemos visto que hay productores que lo están empezando a hacer, con algunas dificultades, desde luego. O simplemente llego a las plazas de mercado o tiendas de barrio directamente yo como comprador. ¿Qué pasa? De esas tiendas, de esas plazas, de esas grandes superficies,
pues es desde donde también se direcciona hacia todo el tema agroindustrial, todos los que se vuelven empresarios y transforman ese producto, hacia lo institucional, los que compran desde la casa también, el doméstico, y esa es toda mi cadena, desde un canal tradicional. Miren, y no está mal, ¿cierto? Hay muchas cosas que desde luego funcionan, otras que no, pero miren qué está pasando hoy con los canales modernos. Este canal moderno, este ejemplo, muestra un poco más de orden, de estructura, si ustedes se dan cuenta. Y miren quién juega un papel aquí importante también, la asociación. Entonces, ¿sí ven? Que en el anterior hablábamos simplemente del acopiador, porque es que así es como lo estamos viendo como productores. Entonces, no, ellos son los que me compran, la asociación me sirve para eso, ¿sí? Pero no hemos visto más allá de qué podemos hacer a través de la asociación. Ahora, yo puedo venderle directamente al mayorista, igual que en antes. Puedo llevar a través de mi asociación el producto. ¿A dónde? Directamente a grandes superficies, con la salvedad de que puedo manejar volúmenes. Miren aquí la diferencia, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo interesante de este nuevo ejercicio y pasar a esta, digamos, canales modernos? Que ya puedo entonces pensar en acondicionar el producto. Miren que estamos hablando de acondicionar. Muy seguramente sea simplemente lavar la papa, ¿sí? Y por ese simple hecho, ese diferencial, me van a pagar un poco más. O puede ser, en lugar de venderlo en el bulto, pues empacarlo en las diferentes cantidades que me está exigiendo uno de los compradores. Y lo estoy acondicionando, ¿sí? Y de esa forma puedo llegar a tener mejores precios, muy seguramente. Y de esa forma también, pues, poder llegar a ese consumidor que es el doméstico o ese consumidor institucional. Para todos los asistentes, recuerden que pueden hacer las debidas preguntas en el momento en que lo requieran. Y con esto, digamos que quiero darles un comparativo entre esos canales tradicionales y ese canal moderno, más con la invitación a que empecemos a hacer mixturas, empecemos a mezclar, identificar qué es lo que yo tengo que cambiar para poder tener realmente oportunidades, mejoras, ¿sí? Significativas. Bien, nos vamos acercando entonces ahora a un tema que si ustedes se van dando cuenta vamos hilando, ¿no? Entonces pasamos de la estrategia, pasamos a canales y nos vamos a algo que nos interesa y tiene que ver con el recurso. Y no solamente el recurso hablando del dinero, sino también del recurso humano. ¿Qué nos está pasando hoy? ¿Cómo nos volvemos más productivos y más competitivos? Pues es teniendo mejores capacidades, ¿cierto? Yo como productor, mi familia que trabaja conmigo o las personas que me acompañan en mi proceso de jornal, ¿cierto? Y en ese ejercicio yo lo que les muestro acá son plataformas, sitios web, Colombia Productiva, constantemente sacan convocatorias todo el año de financiación, entregan recursos no reembolsables, es decir, plata que les entregan para hacer ciertas actividades. Si ustedes las hacen y las cumplen, la plata ustedes no tienen que devolverla. O segundo, les dan capacitación especializada, ¿sí? Temas específicos que ustedes realmente requieren. Ahorita, de hecho, tenían una convocatoria abierta en temas de calidad, ¿sí? Muy interesante. MinCiencias abren convocatorias todos los años asociados a proyectos de investigación donde ustedes se pueden aliar con universidades o proyectos donde ustedes se pueden presentar solitos también, por ejemplo, la asociación, que es muy importante aquí. Nosotros hemos jalonado recursos de ambas instituciones. Impulsa también es un sitio web desde donde ustedes pueden consultarlo. De hecho, el año pasado tenían abierta una convocatoria para el agro específico, ¿sí? Y aquí pueden sacar recursos para pequeños emprendimientos que queramos arrancar, hacer pruebas, innovemos, tenemos un lote por allá que en desuso, vamos a ver qué hacemos, inventémonos alguna cosa, hagamos una huerta, empecemos un proceso orgánico a ver cómo nos va, pensemos en cómo reutilizar algunos elementos y entonces todas esas cosas que tenemos en mente, en ideas, lo podemos materializar teniendo la financiación de esas instituciones. Ministerio de Agricultura ahorita tiene abierta convocatoria de alianzas también, que seguramente vamos a estar invitando a algunos de ustedes a participar con nosotros en este proyecto. Fondo Emprender del SENA tiene abierto también convocatorias, digamos que son un poco más rígidas en la formulación del proyecto,
pero pues digamos que desde IT Makers también estamos nosotros, digamos que desde nuestra área de proyectos muy abiertos y dispuestos a apoyarlos y apalancarlos para que podamos jalonar esos recursos. Ministerio de Ambiente está sacando sobre todo mucha convocatoria para beneficios en temas de formación, de capacitación, de talleres y demás. Fontagro y Finagro, Finagro más en banco de segundo nivel y Fontagro a nivel de convocatorias también de recursos no reembolsables. Pero me quiero concentrar hoy en dejarles pequeñas cosas que ustedes puedan hacer uso. Esta, Agrap. Quiero que la memoricen, que tomen nota, que lo recuerden, que vean este video una y otra vez, porque en esta ustedes van a encontrar la manera en la que van a poder financiar un cultivo. Entonces ustedes dicen, mire, necesito aprovechar esta hectárea que tengo y voy a sacar un cultivo de zanahoria. Entonces necesito tanta plata porque yo sé que se me va tanto en insumo, tanto en mano de obra, tanto en no sé qué, Y ustedes a través de esta plataforma lo que hacen es que se registran, ponen qué es lo que van a cultivar, cuánto se necesita, qué se necesita, y esta plataforma se encarga de conseguirles esos inversionistas, la persona que va a poner desde 1 millón de pesos hasta completar lo que se necesita. Entonces miren el ejemplo, aquí se levantó 550 millones de pesos, se logró el 100%. Aquí también se logró el 100% con 36.600.000 que necesitaba este señor de Génova Quindío. Aquí se levantaron 55 millones de pesos, no alcanzaron el 100, pero excelente, ¿sí? Desde Ubalá, Cundinamarca. Y de esa manera yo puedo financiar mi cultivo, ¿sí? Con unos socios temporales por el cultivo. Y ustedes dicen, no, pero encartarme con unos socios que van a poner plata, eso es un enredo, ¿cómo lo hago si yo nomás me enredo aquí con mi señora que me pone a pedir cuentas? No, es muy sencillo porque en esta misma plataforma ellos se encargan de ayudarles claramente con el modelo financiero. Entonces, ¿por qué la rentabilidad y ese retorno es interesante y atractivo para el que pone 1 millón de pesos? ¿Sí? ¿Cuánto se ganó por invertir 1 millón de pesos? Pero que le quede a usted como productor es lo más importante y que logró sacar adelante su proyecto productivo. Entonces, les dejo esta para que ustedes entren y busquen en Google Agrap, recuerden el sitio web que les dejé y que pueden ver este video una y otra vez. Les dejo esta imagen que les muestra, digamos, todo el proceso que se desarrollaría en la medida en que ustedes van evolucionando y van creciendo, procesos de inversionistas que están poniendo plata por 10 años, ¿sí? Y en esos fondos, esa persona durante 10 años les invierte a sus cultivos. Y ellos recuperan su capital inicial, tienen un porcentaje de las utilidades, pero lo mejor es que los financiaron durante 10 años, entonces les ayudaron a crecer, ¿sí? Y esto sobre todo se los recomiendo para los proyectos asociativos, para las organizaciones, ¿sí? Allá es a donde tenemos que llegar, ¿sí? Y esa es una buena manera. Ahora, ya para cerrar, mi último tema, desarrollo. Antes de eso, Gabriel, tenemos una manito alzada. John Jairo, adelante. John Jairo. John Jairo. Bueno, entonces continuemos. No, qué pena, disculpen, la levanté por Listo. error. Listo. Entonces, finalmente, miren todo lo que les conté y a dónde quiero llegar. A que pensemos si o lo hago yo como productor individual o lo hago como asociación, como gremio, y empecemos a desarrollar producto, ¿sí? Pensemos en las oportunidades que se están dando. Cuando yo empiezo a ver la tendencia y yo digo, nosotros tenemos unas capacidades de producción impresionantes, pero sabemos que quizás nuestro mercado local no está pagando lo que podría pagar o costar nuestro producto, pero el mercado internacional sí. ¿Por qué no hacer el ejercicio? ¿Sí? Les dejo algunas variables que son importantes que tengan en cuenta cuando ustedes se animen a hacer desarrollo de producto y que nos busquen cuando estén también dispuestos a que los apoyemos y los apalanquemos a través de diferentes proyectos. 1, presentación de producto. 2, hay que pensar en marca.
3, las funcionalidades, todo lo que tiene que ver con esa parte de nutricional del producto, el diseño del producto, de empaque y demás, calidad del producto, garantía, eso es muy importante, entrega y crédito, instalaciones desde, o sea, de almacenamiento, de acopio, perdón, ¿sí? Todo ese tema, servicios postventa. Yo entregué y al menos yo llamé a preguntar cómo les fue, oiga, ¿les gustó, no les gustó? ¿Sí? Precio, ¿cómo hago yo para saber cuáles son los precios del mercado? ¿Cómo hago yo para saber si soy competitivo con el precio? Pues obviamente muy de la mano está cuál es el costo que a mí me dio producir esto que tengo acá, pero si ni siquiera tengo claridad de eso, y ahí es donde en Itaú sí podemos llevar ese control y ese seguimiento y esa trazabilidad. Aspectos sanitarios, canales que lo vimos, transporte, inventario, procesamiento de pedidos, almacenamiento, entre otros que desde luego hay. Y finalizo con una gráfica que quiero que los deje pensativos al qué vamos a hacer, porque es que yo me uno y estoy ahí con ustedes. ¿Qué vamos a hacer? O sea, sé que tengo un producto de maravilla, pero ¿cómo hacemos para llevarlo a un mercado? Primero, me están pidiendo las tendencias, acuérdense, 100% natural, 100% orgánico, un montón de características, pero además, el que está procesando hoy, ese intermediario que sí está procesando, le está yendo muy bien, ¿sí? Y yo le estoy vendiendo a ese. Entonces, ¿será que yo ya puedo empezar también a pensar en crear mi propio producto? Miren, de hecho, si ustedes se dan cuenta, las exportaciones de productos agroindustriales, es decir, en este caso, todo lo que son frutas deshidratadas, liofilizadas y horneadas, han tenido una oportunidad en mercados como Estados Unidos, Ecuador, Perú, España, Canadá, México, Francia, Panamá, Alemania. Y si se dan cuenta, del año 2019 al año 2020, en todos estos países creció las exportaciones, a excepción por ahí de 2 países como Panamá, como México, ¿sí? Porque ellos desarrollaron, digamos, y están desarrollando también internamente mucho más también sus procesos agroindustriales, que ahí es donde nosotros tenemos que ponernos las pilas, porque así como en otros países muy similares culturalmente a nosotros, con los mismos problemas que tenemos en el agro, ellos ya están empezando a pensar en qué hacer, ¿sí? Para desarrollarse y crecer. Pues no nos podemos dormir porque van a llegar acá y es más fácil que nosotros lleguemos allá. Entonces, ahí les dejo esta reflexión con esta diapositiva para que miremos qué podemos hacer en conjunto. Y con eso he terminado. Muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad, por estar allí atentos. Y no sé si hay alguna pregunta, comentario. Por favor, adelante. Fabio, adelante. Vamos en orden, Fabio. Y luego... Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Fabio Ávila. Yo soy productor de cítricos en Cundinamarca, en Biotá, pero veo que ustedes están más que todo enfocados al departamento del Tolima, o están también en Cundinamarca, o bueno, en todo el país, o cómo es la cosa. Estamos desarrollando un ejercicio interesante por México, ¿sí? Estamos por Colombia. Lo que sucede es que nuestra sede principal está en Ibagué, Tolima, ¿sí? Y la gran cantidad de amigos y allegados, porque ya digamos nuestros clientes y aliados se han vuelto amigos y aliados, están por el departamento del Tolima. Sin embargo, pues tenemos productores que ya están desde Putumayo, Antioquia, en diferentes zonas del país. Sí, la finca nuestra, el proyecto nuestro está en Biotá, Cundinamarca, muy cerca a Napoima, muy cerca a Tocaima. Conozco. Es una tierra muy productiva en cítricos. Estamos desarrollando un proyecto ahí de cítricos entre limón Tahití, naranja Tangelo y también papelillo. Tenemos aguacate. Estamos certificando la finca, la tenemos lista. Ya pusimos una persona que nos ayudara con la documentación virtual. ¿En Global Gap? Yo creo que nosotros aplicamos para eso. Vamos a saltar en este momento a BPA. Y BPA yo lo estoy viendo muy cerquita, es como muy similar a Global Gap.
Entonces estamos ya, inclusive hicimos las instalaciones para un Global Gap. Entonces, bueno, vamos a hacerle. De todas maneras, pues ya estamos produciendo, seguimos creciendo en cultivo de limón, no fuimos hacia limón Tahití más que todo. Ahorita estamos creciendo hacia limón Tahití, pero sin dejar de lado la naranjita y la tangelo, que también ya estamos vendiendo. Qué bueno. Qué Sí, bueno, Fabio. me gustaría, no, todo es muy interesante, la verdad. Muy interesante, la verdad que nos interesa muchísimo. Bueno, pues estamos aquí. Me dicen que van a dejar el video montado, nos lo van a enviar de la conversación de hoy, de la reunión de hoy. Y bueno, los datos de ustedes, a ver si podemos... Señor Fabio, una consulta. ¿Su merced ya está dentro de nuestros grupos de WhatsApp? Sí, creo que sí. Pues por WhatsApp es que me llegó la información, la invitación. Okay, perfecto. Listo. Eso quería confirmar. Si quiere, me genera un saludito a través de los grupos para yo tener su número telefónico y visitarlo porque nos vamos a dirigir hacia el mes de marzo, hacia esa zona. Perfecto. Allá las esperan la finca. Bueno, Listo. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias, Fabio, muy formal. Ya ahí quedamos. Felipe. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Felipe, por favor. Lo felicito, de verdad que nos están ayudando muchísimo. Muchas gracias. Feliz día. Hola, gracias por darme la palabra. ¿Cómo están? Bueno, yo soy productor del norte del Tolima, de Villahermosa, Tolima. Tengo café, aguacate, plátano y, bueno, en menor medida cítricos y guanábana. La pregunta es si ustedes brindan acompañamiento como en la formulación del proyecto y en la formulación del modelo de negocio. El servicio integral que nosotros tenemos, digamos que como mencionaba el señor Fabio, hay un proceso en el que lo ideal es que usted logre llegar a certificar, llegar a una certificación. Fíjese que en este caso el señor Fabio habla de BPA, predio exportador de ICA, que es digamos de las más sencillas, ¿cierto? Y en el momento en que se adquiere un plan con nosotros, esos planes tienen una serie de servicios incluidos que están en esas mentorías o en esos talleres que nosotros brindamos. Eso permite que durante un año usted está todo el tiempo con nosotros, ¿sí? Y lo vamos acompañando frente a las dificultades que tenga para que todo salga a feliz término, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas de uno estar muy de cerca con el productor y darse cuenta de la problemática, porque es que a veces nos dimos cuenta de productores que sí, les decían hay que hacer esto, o mire, esta es la documentación y siga de ahí para adelante y quedaban solos, entonces les daba la misma, ¿sí? Esa es muy buena pregunta, Felipe, lo que está haciendo, y Villahermosa, una tierra muy fértil y muy rica. Felipe, muy ampliando la información, nosotros también tenemos una oficina de proyectos con el cual hacemos desarrollo en distintas convocatorias. Entonces, si alguno de ustedes quisiera participar con nosotros en temas de alianzas productivas a través de una organización, nos pueden indicar y nosotros hacemos una preselección de las organizaciones que se van a presentar con nosotros para esa convocatoria. Ok, al pelo. Pero entonces, a ver, ¿con quién podría ser yo como el contacto para empezar o cómo sería el proceso? Para ahí en el chat los números y correo electrónico. Ah, listo, perfecto. Vale. Bueno, muchas Felipe, gracias. ¿tú estás dentro de nuestros grupos de WhatsApp? Yo estoy en uno que se llama Escuela Virtual Campo. Listo, perfecto. También, por favor, escribes un mensajito para nosotros tomar tus datos. Eso. O sea, y en en el el sitio web también. En el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿O acá? En el grupo, por favor. Sí. Listo, ya lo coloco. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más que quiera participar, hacernos algún comentario? Señor Luis Suárez. Sí, muy buenas tardes. Mire, una preguntita. ¿Los inversionistas por intermedio de Agrap es solamente para los cultivos o también puede ser para capital de trabajo? Hay diferentes modalidades. Sí, hay diferentes modalidades. Hay más o menos 7 modalidades
dentro de las cuales hay asistencia técnica, infraestructura, pero todo está enfocado dentro de un sistema productivo. O sea, el sistema productivo, pero debes explicar para qué vas a utilizar el dinero. Si es infraestructura, hay cerca de 7 modalidades. Visita la página y ahí podrás ver para qué puedes utilizar el dinero. Ah, listo, muchas gracias, muy amables. Frente a ese comentario, Agrap es una de las plataformas que hemos encontrado dentro del ecosistema de tecnologías para el agro que queríamos darles a conocer, porque pues si bien Agrap no tenemos nada que ver con ellos, pues consideramos que es muy importante que estos espacios, estos escenarios les podamos traer oportunidades y mostrarles lo que hay nuevo en el medio para que ustedes se beneficien, y lo seguiremos haciendo constantemente, ¿vale? Listo, muy amables. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario? Bueno, mientras se animan, los invito a que todos prendan la cámara para que tomemos una foto grupal. No me alcancé Don Jairo, Jaime, Álvaro, no me alcancé a Pilar, maquillar, pero bueno, ahí. Acedra. Por favor, todos prendiendo cámara. Vamos a tomar una fotico. ¿Listo? Entonces, pongan su mejor sonrisa. Claro, toca. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Esperamos a que este tema sea de bastante utilidad para ustedes. Recuerden que el evento de Escuela Virtual del Campo se hace cada mes. El próximo mes los sorprenderemos con alguna temática en especial, o si ustedes tienen alguna temática que quieran escuchar, háganoslo saber a través de nuestros grupos de WhatsApp. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Allí estamos haciendo publicaciones constantemente de los lugares que estamos visitando, de las ofertas, de nuestros nuevos lanzamientos. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta horita y media. Recuerden que el grupo IT Makers SAS está para servirles. Muchas gracias, muy amables, que estén muy bien. Feliz día, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Una feliz tarde para ustedes, muy amable. Gracias. Muchas gracias, amables. Hasta luego. Muy buenas tardes, muchas gracias. A ustedes, gracias. Muchas gracias.